Hola, hola, buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea ahora en la mañanita, bien tempranito, en la tarde o en la noche, no sé en qué momento nos estás viendo o nos estás escuchando, pero lo que sí sé y estoy convencido es que el Señor te ha dado una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, qué lindo. Respira, dale gracias al Señor. Camina, dale gracias al Señor. ¿Me ves? Dale gracias al Señor. ¿Me escucha? Dale gracias al Señor. Qué lindo, qué hermoso es nuestro amado Salvador, el Verbo encarnado. Qué lindo. Bueno, seguimos en esta miniserie devocional donde hemos venido aprendiendo mucho, mucho, mucho en el crecimiento espiritual, en amar cada día más a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, a papá, nuestro Padre eterno, el Espíritu Santo. Qué lindo. Bueno, hoy seguimos en el mismo tema, el valor de la esperanza, esa esperanza solo puesta en nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. El título de hoy continuamos ahora en la tercera parte, firme en la lucha, qué cosa. Y hoy vamos a comprender esa palabra lucha. Ya estuvimos aprendiendo del griego la palabra firmes. Wow. Aprendimos mucho, mucho. No voy a tocar términos para que usted, si no lo pudo ver, devuélvete dos devocionales y va a comprender por qué Pablo utiliza esa expresión de firme que hoy la conocemos en nuestro lenguaje, pero en griego es muy, muy profundo. Bueno, estamos en el capítulo 6, ya vimos el versículo 10, versículo 11, hoy nos toca el versículo 12, pero para tener un contexto completo vamos a leer del 10 al 12. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firme. Contra las acechanzas del diablo. Ayer estuvimos hablando sobre el término griego acechanza. ¿Qué es? ¿Cómo es? Esa astucia maligna de Satanás, esa mentira, esos errores. Ahí está. Míralo en el devocional anterior. Y hoy nos toca el versículo 12 donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Qué cosa, qué cosa! Hoy vamos a mirar solamente la expresión porque no tenemos lucha. ¡Qué cosa! No tenemos lucha contra sangre y carne. A veces nosotros nos ponemos a pelear con el vecino, a pelear con los hermanos, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Peleamos con todo el mundo. Y dime que tú me dirás, esa es una pelea sana. Las peleas que se forman por el alcoholismo, las peleas que se forman por el celo, la envidia, la lujuria, son muchas clases de peleas. Pero aquí hay algo y es la expresión que Pablo utiliza a una iglesia griega. No es una iglesia nacionalidad italiana, romana, del Imperio Romano. No, está hablando de una iglesia que es completamente griega. Sus cimientos son griegos, su todo es griego. Ahora que estaban gobernados por los romanos, ya eso es otra cosa. Entonces, para que tú y yo podamos comprender nuestra lucha cotidiana, que no es contra carne y sangre, no es con tu papá cuando se levanta y te dice cosas, o tu mamá te dice cosas, o tu esposa te dice cosas, y tú comienzas a bombardear, que tú me dirás, que no me dijiste, que nada. Todas esas cosas son acechanzas del diablo que colocan en las mentes de las personas para producir batalla en el hogar, batalla en las universidades, batalla en la parte donde podemos estar laborando, ¿sí? Porque estamos laborando y de pronto hay el chisme, el coge que coge, y hay mucho conflicto y eso es espiritual, no es contra carne y sangre, quiere decir, no es contra el vecino, no es contra el amigo, no es contra tu familiar, esto es espiritual, pero debes de entender ahora una pequeña palabra que es palé. Palé es una expresión griega que ahí se lo dejo en el blog para que usted pueda analizarlo un poquito más. Yo solamente doy pinceladita. Ahí le dejo un poquito, un mini estudio pequeño porque es un devocional, no un estudio bíblico. La palabra lucha en el griego es palé. Su significado es amplio, pero el punto es de lucha cuerpo a cuerpo.
una lucha cuerpo a cuerpo, y se usa en sentido figurado en Efesios, y es un término que solo aparece en el Nuevo Testamento, y era parte de un deporte popular en la antigua Grecia. El apóstol señala que dicho término viene del luchador griego feroz, de esas competencias olímpicas y de esas competencias callejeras y esas competencias también que se vivían en tiempos de la Grecia antigua, que se refiere a una competencia entre dos, cada uno de los cuales trata de derribar al otro. Escúchame bien, cuando Pablo está diciendo eso, la iglesia de Éfeso está diciendo, wow, derribando a otro. Era una competencia o combate deportivo llamado pancracio. Lo puedes buscar y qué significa en griego pancracio en el deporte, el combate pancracio. Un antiguo deporte de combate de origen griego que permitía casi todo tipo de golpe, lucha. O sea, ahí era boxeo, había lucha libre, había de todo, golpe, lucha, incluyendo lanzar tierra a los ojos del oponente para cegarlo temporalmente y facilitar la victoria. Cuando uno de los dos cae, se consideraba perdedor y muchas veces los ojos del competidor quedaba afectado. Por consiguiente, perdía la visión temporal o para el resto de sus días. Esto puede significar que con este relato o documento cultural griego, porque le está hablando a la iglesia de Éfeso, el apóstol le habla claro a los cristianos de Éfeso, ya que era una costumbre pagana. O sea, era normal esa lucha, y en medio de esa lucha, forcejeo, se tumbaba a la persona, y en medio de eso, si había que tirarle tierra, se le tiraba para poder ganar ventaja sobre el competidor. Lo mismo sucedió con un personaje que Dios utilizó en la antigüedad, que fue Sansón. Cuando usted lee Jueces capítulo 16, versículo 21, dice que cuando Sansón perdió la fuerza en el momento que le cortan su cabello, pero sabemos que no era el cabello en sí, sino era la desobediencia que hizo Sansón de estar con una mujer que no era la que tenía que estar y estar en un terreno que no tenía que estar. Podemos hacernos una idea de la relación que despierta a los griegos, a la iglesia de Éfeso, la ilustración de Pablo a la lucha del cristiano contra los poderes de las tinieblas. Pablo, ¿qué hace aquí? Hace una alegoría del soldado a la lucha, al luchador, y de luego al soldado. No deberíamos sorprendernos en cuanto a Pablo, ya que a veces el combate de cuerpo a cuerpo, el soldado es también un luchador, más que todo, para destacar ese punto que Pablo lo está hablando, por lo cual, hermanos míos, ya lo dice, pero en el 12 dice, porque no tenemos lucha. Wow, ya palé. No es lo mismo, no es como en la competencia de los Juegos Olímpicos, no es como en la competencia de la calle, no es como la batalla que se puede tener de un hombre a otro hombre y luchar y tumbarlo. Es más allá. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Si hasta este momento tú has estado conmigo en estos devocionales, te das cuenta que ya en los devocionales anteriores, ya él había preparado de que los hermanos tenían la fuerza de Dios. ¡Wow! Ojo. Fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza. Ya ellos están seguros de que tienen la fuerza de Dios. Seguros de que el Espíritu Santo está en mí. Que lo vimos cuando estudiamos todo Juan capítulo 14. Nos habló precioso el Señor. Nos dio la seguridad de que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros. Nos fortalecería. Estaría para defendernos contra Palé. Contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y nos dice también que revestido de toda la armadura de Dios, aunque no la he tocado, quiere decir de que la armadura de Dios está en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador.
alrededor. Pero cuando nosotros vemos que ya tenemos la armadura, Él nos dice, estén firmes. Estuvimos hablando también de ese combate de estar firme, tratar de que no me tumbe, que es la expresión que Él utiliza después, palé. Y termina contra las acechanzas del diablo, o sea, todas esas mentiras, todos esos tramullos, porque acechanza más que todo, cuando lo vimos en el griego, era todas esas emboscadas, todos esos lazos diabólicos para hacernos retroceder del camino de nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos ayer, lo vimos hacer dos devocionales, fue maravilloso. Para poder llegar aquí ya sabemos de que por mucho que el enemigo quiera golpearnos, quiera zarandearnos, sabemos que toda su estrategia es pura mentira. Si yo lo creo, se produce una verdad que no es la verdad de Dios, es una verdad que se convierte en mentira. Muchas de las cosas que nos llegan a nuestra mente es una batalla constante. Nuestra mayor batalla está aquí y en los lugares celestiales. Por eso que nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que los ángeles están alrededor mío. El Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Mi hermano mayor ganó la guerra. Estamos en una batalla que el enemigo no ha querido reconocer su pérdida, pero ya él sabe para dónde va. Pero muchas veces algunos de los que me están escuchando no sabías de que hay una lucha espiritual, y en esa lucha espiritual el enemigo va a tratar de tumbarte, pero tranquilo, el Señor está contigo. El Señor está contigo y tú tienes que estar con claridad de que si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Bueno, hemos llegado a la recta final de este devocional. Es un devocional, no es un estudio bíblico. Un estudio bíblico tendríamos que profundizar muchos textos bíblicos para poder comprender aún más esa expresión de Pablo de palé, lucha. Bueno, nos vemos en el próximo devocional para continuar ahora hablando un poco sobre esos combates, esa lucha que tenemos el día a día. Y tienes que identificarlo. ¿Cómo identificarlo? Identifica y no te dejes dominar por que nadie te controle. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando sientes que no tienes esa inteligencia emocional, dile: Señor, dame inteligencia emocional para que yo no estalle cuando alguien quiere hacerme estallar. Qué lindo es el Señor. Bueno, nos vemos con la ayuda del Señor mañana, si es la voluntad del Señor. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Por favor, envíame para que otro pueda conocer un poco más de Jesús. Recuerda, Dios es bueno. Bendiciones.